He titulado el mensaje El primer matrimonio. El primer matrimonio, Génesis capítulo 2, verso 18 al 25. Así que quería empezar con una pequeña historia personal. Se me hace que es más impactante un mensaje cuando viene del corazón y esta historia es algo que sucedió cuando mi esposa y yo nos casamos. Decidimos ir a Mazatlán para nuestra luna de miel. Y como íbamos en una luna de miel, como se dice en inglés, budget, right? No, ¿cómo? De presupuesto. O sea, no volamos a Mazatlán, no agarramos la manera más fácil de llegar, agarramos el carro que tenía yo y vámonos. Nos casamos un sábado, un domingo en la mañana, íbamos en camino a Mazatlán de Delicias, Chihuahua. Así que el viaje completo nos tomó como unas 12 horas, pero a 8 horas paramos en Durango, donde pasamos la noche. ¿Alguien ha estado en Durango? ¿Es en Durango? Ok, ¿han estado? All right. Así que ahí pasamos la noche. Y el día siguiente seguimos adelante hacia Mazatlán. En esos días solo había una manera de bajar de la sierra de Durango hacia el mar. All right. Así que, y esa manera es un camino muy famoso, lo busqué en el internet, a ver si gustan después del mensaje, pueden buscarlo en Google. Es el Espinazo del Diablo. Ese es el camino, esa es la manera de llegar a Mazatlán de la sierra de Durango. Pero hoy, si va hacia allá, si hace el mismo trayecto, puede agarrar el camino de Cuota y pasa por un puente que es uno de los más altos del mundo, el puente Baluarte. Así que, sería un viaje un poco menos complicado que el que hicimos nosotros. Y sobrevivimos el trayecto, y digo sobrevivimos porque vimos camiones grandes de carga, que dados vuelta ahí en el camino. Así que nosotros logramos pasar sin problema. Y llegamos a Mazatlán, pero en esos días no teníamos celulares con el mapa, right? Como lo tenemos hoy. Y primera vez en la ciudad. Así que para ubicarnos, vimos a un oficial de policía dirigiendo tráfico. Así que él estaba ahí y pues quién mejor darnos direcciones que a nuestro hotel una vez que llegamos ahí a Mazatlán. Y muy amable, el oficial nos da buenas direcciones. El oficial era el oficial perfecto. Ya me está destruyendo la historia mi hermana ahí. En actualidad, ese era su nombre. Tenía su nombre aquí, ficha, y decía ángulo perfecto. Así que era el oficial ángulo perfecto. Imagínese, ángulo perfecto. Así que, pero imagínese, tener que ser el oficial perfecto, right? Pues no solo eso, si tiene hijos es el padre perfecto, right? Si es hijo, es el hijo, bueno, claro que es hijo, es el hijo perfecto, el amigo perfecto, mi amigo perfecto, right? Y además de todo, si está casado, es el esposo perfecto. Así que, con más que quisiera decir que yo soy el esposo perfecto, no he llegado ahí. Y
No hay matrimonio perfecto. Y ahí quiero llegar. No hay matrimonio perfecto a este lado de la caída del hombre. Y vamos a ver eso en las semanas que vienen. Cómo el enemigo atentó a la primera pareja y causó el pecado en todo el mundo. Y no hay matrimonio perfecto desde entonces. Y nuestro matrimonio que empezó en ese viaje a Mazatlán no ha sido perfecto. Pero gracias a Dios por su gracia y su bondad, ha sido un matrimonio bueno y bendecido. Ayer estuvimos con un primo mío que nos vemos más o menos cada 4 o 5 años. Él vive en Asia. Y estamos compartiendo historias de las aventuras que pasamos desde la última vez que nos vimos. Un lindo tiempo juntos y no pudimos charlar del hecho de que durante ese tiempo el matrimonio de él había acabado en divorcio. Así que, por estando todos ahí, no tenía tiempo de tener una conversación íntima con él. Así que no hablamos de eso. Así que el matrimonio puede ser la más grande bendición que tienes o puede ser la más grande causa de dolor posible, right? Por el hecho de la intimidad y confianza que uno pone el uno con el otro. Y este mensaje es no solo para aquellos que están casados, right? Es para todos, porque todos somos afectados por el matrimonio de alguien, ya sean nuestros padres, y tenemos amigos que están casados, podemos orar por ellos, interceder por ellos. Y en el jardín de Edén, Dios estableció el primer matrimonio. Y antes del pecado, era el matrimonio perfecto. Antes de ir ahí, vamos a repasar un poco de lo que dice el primer capítulo acerca de esto. Vimos y la semana pasada hablé un poco de esto, de que el primer capítulo nos da una amplia imagen de la creación, right? Pero continuando en el capítulo 2, Dios se enfoca más en ciertas cosas. Primero, la creación del hombre, la creación de la mujer, la creación del matrimonio. Así que vamos a repasar un poco de lo que vimos en el capítulo 1. En el 6º día, después de crear los seres vivientes de la tierra, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, cada uno según su especie. Vemos esto en el Génesis 1:26. Vemos que dice: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Así que vemos ahí la creación de el hombre y la mujer, right? Nomás dice: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó en el 6º día. Pero no nos da más detalle ahí. Hoy vemos más detalle. Y vivimos en un tiempo donde el matrimonio se redefine, se cuestiona y para muchos se ha vuelto desechable. La cultura nos dice que el matrimonio es simplemente un contrato entre dos personas, un acuerdo que se puede romper cuando deja de convenir.
Pero si queremos entender lo que el matrimonio realmente es, no podemos comenzar con las opiniones del mundo. Tenemos que regresar al principio, al jardín de Edén, donde Dios mismo realizó la primera ceremonia matrimonial. En Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, encontramos algo extraordinario. Antes de que existiera un gobierno, right? No, nomás era Dios y dos seres humanos. Antes de que existiera un gobierno, antes de que existiera la iglesia, antes de que existiera cualquier otra institución humana, Dios estableció el matrimonio. Fue lo primero que Dios instituyó. No fue idea de Adán, no fue necesidad cultural, fue un acto soberano de Dios. Dios en su bondad, como vamos a ver hoy, vio que Adán estaba solo y le creó la pareja adecuada. El matrimonio no es la idea del hombre, fue idea y creación de Dios. Así que vamos a ver Génesis capítulo 2 y voy a pedir que se pongan de pie mientras leemos el pasaje de hoy. Génesis capítulo 2 y vamos a leer del 18 al 25 y lo puede leer conmigo. La palabra de Dios, Génesis capítulo 2, verso 18, la palabra de Dios dice: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, se los llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, se le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. De ahí vamos a ver tres cosas. Primero, el diagnóstico divino. Segundo, el diseño de la provisión. Y finalmente, el pacto permanente. Dios, por el poder de su voz y de su palabra, creó al hombre y a la mujer y estableció entre ellos un pacto divino permanente, el matrimonio. Así que veamos primero el diagnóstico divino. Voy a leer el verso 18 otra vez. Dice: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Gloria a Dios que Dios reconoció, right, que necesitábamos ayuda. Dios ha declarado ya 8 veces en nuestro trayecto en Génesis. Él ha declarado 8 veces que todo era bueno. En el versículo final del capítulo 1 hasta dice que todo era muy bueno. Y eso es lo que vimos
hace unas 2 semanas atrás de que Dios había creado todo muy bien. Lo había hecho perfectamente hermoso, perfectamente abundante, y era una creación muy buena. Dios identificó la necesidad que, bueno, hasta que todo era bueno, pero aquí vemos la primera vez que algo no es bueno en la creación. Dios identificó la necesidad antes de que Adán la sintiera. Eso nos recuerda claramente que Dios ve lo que nos falta antes de que nosotros lo notemos. Dios, en su grandeza, en su majestad, en su habilidad de ver el fin desde el comienzo, Él sabe lo que necesitamos. Él sabe y Él puede proveer lo que necesitamos. Y aquí lo hace. La palabra de Dios nos dice esto en Eclesiastés 4:9. Dice: mejor son 2 que 1, porque tienen más fruto de su esfuerzo. Así que recordamos que a este punto, Adán está solo en la creación, right? Así que Dios reconoce que, y esta es parte de su palabra que enfatiza de que un par es más fuerte que uno solo. Mejor son 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay de que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Así que hay veces que usamos cuando celebramos una boda, mencionamos esto, right? De que una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y esa cuerda de 3 hilos normalmente lo comparamos a un matrimonio cristiano donde el esposo, la esposa y Jesucristo producen esa unión inquebrantable. Así que ese es el hilo, esa es la soga de 3 hilos. Cuando Jesucristo está en esa unión, se hace fuerte y inquebrantable. Continuamos, verso 19. Dice: entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se le encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Así que este hombre era muy sabio, muy inteligente, porque nombró todas las criaturas, right? Les dio diferentes nombres, no copiando el mismo nombre, right? Él identificó a cada uno de manera diferente. Y vemos que no se encontró ayuda adecuada para el hombre. Vimos en el verso 18 que el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Solo vemos ayuda a una posición de inferioridad cuando pensamos como piensa el mundo, right? En el mundo, si alguien es una ayuda o un siervo, se menosprecia. Dios considera y ve las posiciones de servicio como más importante. Vemos en Mateo 20 que Jesús dice: entre ustedes no debe de ser así, al contrario,
el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como rescate por muchos. Así que vemos que Jesucristo identificaba al siervo superior a los demás. Él ponía prioridad al que servía. Y ese es el corazón que queremos tener, right? Un corazón de servidor que ama a Jesucristo. Y además de eso, la palabra hebrea para ayuda aquí es yaiser, que significa ayuda, bien traducida, pero es la misma palabra usada en el Salmo 121 y varios otros lugares en las escrituras judías, y se refiere a Dios, a Jehová. Como vemos en el Salmo 121, es la misma palabra usada aquí que se usa para la mujer, la ayuda. Y dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Así que vemos que una ayuda adecuada, la mujer no solo era para hacer una ayuda, sino que también Él la hizo adecuada para el hombre. Ella debe de ser considerada y reconocida como tal. Una mujer o esposa no puede ser considerada como una mera herramienta del trabajador, sino como un socio igual en la gracia de Dios. Y un ser humano igual también. O sea, no es para menospreciar de ninguna manera, pero reconociendo de que el hombre y la mujer son diferentes. Y continuamos. Es diseño de Dios, el diseño de la provisión. Verso 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Así que aquí vemos el primer uso de la anestesia, right? Anestesia. Y parece ser la primera cirugía también, right? Pero así nos dice que Dios hizo. Y hay comentarios acerca de, era realmente sacó una costilla o nomás hablaba del lado del hombre. Como sea que era, el Señor Dios hizo una obra y Dios usó el propio cuerpo de Adán para crear a Eva, para que siempre le recuerde su unidad esencial. Cuando Adán conoció a Eva, iba a haber muchas maneras que eran diferentes, pero nunca hay que olvidar que son esencialmente uno y que están hechas de la misma sustancia. Son más parecidos que diferentes. O sea, en toda la creación, el hombre y la mujer son más parecidos que nada más, right? Y la investigación moderna sobre la clonación y la replicación genética muestra que cada célula dentro de nuestro cuerpo contiene el mapa genético del cuerpo entero. Dios tomó alguna de las células de Adán y cambió su mapa genético en la creación de Eva. Sin embargo, la historia que
varias historias, que mujeres tienen más costillas o que el hombre le falta una costilla. No es verídico, todos son igual, right? Si es que le quitó la versión que tenemos nosotros dice que le quitó la costilla, right? Well, si por alguna razón yo pierdo mi costilla, right? Mi hijo no va a tener una costilla que le falte, right? Él va a ser un hijo normal. Así que los descendientes de Adán no van a sufrir por el hecho de que perdió una costilla. Hay aquellos que dicen que el hombre tiene uno menos o lo que sea. Todo eso no es cierto. Es como un mito. La verdad es de que Dios creó el hombre y la mujer y creó la mujer del hombre. Vemos en Proverbios 18, 22, y esto es lo que Adán reconoció. Proverbios 18, 22 dice, quien haya esposa encuentra el bien y recibe favor del Señor. Tanto así de que en nuestra Biblia las palabras que dice Adán están como separadas, right? Es como un poema, como una canción. ¿Qué tantas canciones han sido escritas? ¿Qué tantos poemas han sido escritos para una mujer, right? Y este podría ser el primer poema dedicado a una mujer proveniendo del hombre. Y dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. En el español no se oye muy poético, pero en el original tenía más poesía y es ciertamente una exclamación de gratitud que hace Adán por la bendición que recibe. Vemos en Efesios 5, 28, asimismo el esposo, y este es Pablo escribiendo y usa parte del pasaje que vemos hoy. Efesios 5, 28 dice, asimismo el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Así que toda esa sección empieza con, creo que es el verso 25, que dice, sométanse el uno al otro. Y el matrimonio, he oído decir un pastor, Andy Stanley, decir que el matrimonio debía de ser una competencia del sometimiento. O sea, yo me someto a ti, a ver si puedo someterme más a ti que tú a mí, right? Esa es la competencia, de que yo me estoy sometiendo más a ti. Y de veras, ese es lo esencial del matrimonio cristiano, de que nos sometemos el uno al otro. Dios es quien ha creado el matrimonio. No es una idea del hombre,
Así que continuamos, vemos el verso 25. Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer... No, ya me fui demasiado, disculpen. Vamos a ver el pacto permanente, verso 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Este verso es citado por Jesucristo y como vimos, y por el apóstol Pablo, dando su sello de autenticidad al relato de Génesis. O sea, como cristianos, seguimos a Jesucristo, Él es nuestro Rey, sabemos que Él murió, nació, sufrió, murió, pero al tercer día resucitó, right? Y es ese evento, el evento más histórico que pone un sello de autenticidad en Jesucristo. Si alguien puede predecir su muerte y de que al tercer día va a resucitar y lo hace, entonces es claramente quien dice ser, right? Y Jesucristo, en su enseñanza, en lo que enseñó, Él puso su sello de autenticidad en el verso 24 porque Él también lo citó. Esto establece el diseño de Dios para el hombre, que fue creado a su imagen para que sea fructífero, se multiplique, llene la tierra, la someta y la gobierne. Lo hace a través del matrimonio. Y el matrimonio se define como un hombre y una mujer que se separan de sus padres y se unen, convirtiéndose en una sola carne para toda la vida. Esa es la única definición bíblica del matrimonio. O sea, una unión entre un hombre y una mujer. Dos mujeres no forman un matrimonio. Dos hombres que se unen no es un matrimonio. Dios no lo reconoce como matrimonio. Ambos son pecados. Son iniquidades de proporciones significativas que no deben de reconocerse como matrimonio, sino como perversión. Y para enfatizar eso, lo triste es que si alguien se mete en una relación así, estás estoy pensando en como pegamento, right? Estás juntando algo que no debe de ser. Y el intentar quebrar eso, ya sea uno de ellos llega a conocer al Señor Jesucristo, no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Él, pero el daño que se produce es exageradamente grande. Así que por eso Dios, como mencionamos la semana pasada, Él nos da una cerca, right? ¿Por qué? Para protegernos, para que no salgamos de la cerca y nos atropelle un carro, right? Para que podamos tener libertad dentro de esa cerca. Y Dios en su amor nos ha provisto esta guía. Cualquier conducta sexual fuera del matrimonio también es una violación del diseño de Dios. Lo que tenemos aquí es la exclusión de la homosexualidad, la exclusión de la fornicación, la exclusión del adulterio. Se excluye toda conducta sexual excepto la que se lleva a cabo dentro del matrimonio entre el hombre y su mujer, que han dejado a sus padres, han pactado para formar un vínculo por vida y convertirse
en una sola carne. Eso es lo que Dios ha establecido desde el principio, desde lo que vemos hoy, ahí en el jardín de Edén, desde el momento de que Eva fue creada. Vemos en otra carta del apóstol Pablo, 1 Corintios 7:3, dice, el hombre, y hablando del vínculo matrimonial, nos da guía y dirección. Aquí el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 7:3, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Así que Dios está dando guía y dirección al esposo, a la esposa. Y el apóstol Pablo, por lo que sabemos, no era un hombre casado, pero él sí era un hombre inspirado por Dios y nos da esta guía, esta dirección. Y continúa el pasaje de hoy, el último verso dice, el verso 25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Saben por qué no se avergonzaban? No se avergonzaban porque desconocían el mal. Desconocían el mal. Desconocían el deseo sexual. Desconocían que el deseo sexual podía usarse con fines perversos. Desconocían que el deseo sexual podía ser pervertido y distorsionado. No tenían pensamientos malos en su imaginación. No tenían la capacidad de sentir vergüenza porque desconocían la existencia del mal. O sea, Dios había creado este mundo perfecto, la creación era muy buena y ellos no tenían vergüenza porque no conocían el mal. Una definición sencilla de la vergüenza es que la vergüenza surge de la conciencia del mal que puede existir en algo. Sentimos vergüenza en nuestras vidas como pecadores, porque tenemos malos pensamientos, porque tenemos malos deseos. Todo eso no existía y había una belleza en la maravilla desvergonzada dentro del matrimonio original. O sea, ellos no tenían nada que les dé pena o vergüenza, porque tenían un corazón limpio y puro. Y a eso nos está llamando el Señor, que mantengamos nuestra mente pura a través del renovamiento de nuestra mente en su palabra y a través del poder de su Espíritu. Jesucristo, hablando del matrimonio, dice estas palabras en Mateo 19. Dice, y normalmente este es el pasaje que leo yo durante una boda. Mateo 19, verso 4 al 9. Dice, ¿no han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos replicaron,
¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre, y estos son los fariseos que estaban cuestionando a Jesucristo, ellos replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y que la despidiera? Verso 8, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Así que Jesucristo nos da una guía muy simple y clara, que cuando hacemos el compromiso de matrimonio, ese es un compromiso delante de Dios y es por vida. Y la única excepción que nos da Jesucristo es si alguien es infiel en esa relación. Y quería acabar con esto. ¿Se acuerdan de Ángulo Perfecto? Empezamos con él, empezamos con el Señor perfecto, ¿right? El Padre perfecto, el Hijo perfecto, el Esposo perfecto. Well, la verdad es que no es así, no es así, el matrimonio no es así. Tristemente vivimos en un mundo en el cual nuestra atención es atraída por tantas cosas y lindo sería que estuviéramos en el jardín de Edén, right? Enfocados en nuestra pareja. Y quería mencionar que leí un libro y creo que no lo completé, pero agarré una parte de este libro y fue escrita por Ruth Bader Ginsburg. Si saben quién es un juez de la Corte Suprema, ya falleció. Pero ella tenía un matrimonio que perduró por décadas, right? Y dice que el matrimonio es creación de Dios para toda la humanidad, no es solo para los cristianos. Y con Cristo el matrimonio es muy hermoso. Pero esta mujer no era cristiana. Ella dice, el secreto de mi matrimonio es el perdón. Que yo y él podíamos perdonarnos. Sabíamos que no éramos perfectos, pero el perdón era lo más importante en nuestro matrimonio. Porque no hay persona perfecta, no hay matrimonio perfecto. Y si mi querida esposa se hubiera dado por vencido en los primeros años de nuestro matrimonio, pues yo no estaría aquí, ella no estaría aquí, sería un desastre en nuestro hogar. Pero perseveramos a través de la dificultad, a través de los desacuerdos, a través de mi mala boca, right? Cuando sin querer, queriendo, ofendo o hago algo mal, el perdón alivia mucho. Y realmente eso es lo que nos llama Jesucristo a hacer. Y no solo en el matrimonio, en toda fase de nuestra vida. Necesitamos la gracia, la misericordia de Jesucristo en nuestro hogar. Necesitamos su gracia y misericordia en nuestro matrimonio. Quería acabar con Eclesiastes 4:12. Dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor por tu bondad, gracias por tu gran amor. Gracias porque tú has provisto lo que necesitamos. Y te pido que nos ayudes, Señor, a reconocer lo importante
que es nuestro matrimonio, lo importante que es el matrimonio de mis hijos, mis hijas, el matrimonio de mis vecinos. Ayúdame a orar por ellos, a buscar el bienestar de cada matrimonio, porque tú estableciste ese pacto y tú deseas que sea un fundamento sólido para una iglesia que te exalta y te glorifica. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Rey y te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.